¿Es cierto que la fecomagnetoterapia es una técnica efectiva para tratar distintas enfermedades? La respuesta es un no categórico. Fue un experimento para demostrar que una gran mentira pudo ser considerada por muchos como una verdad absoluta. En el ámbito de las ciencias de la salud, gracias a iniciativas como la colaboración Cochrane a nivel internacional o al Centro Cochrane Iberoamérica, se pueden llevar a cabo revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura científica para determinar la mejor evidencia disponible en ese momento sobre temas sanitarios. Pero, ¿qué podemos hacer para diferenciar entre lo que es verdadero de lo falso? Si las historias falsas en muchas ocasiones se vuelven más virales que las noticias verdaderas, con casos muy llamativos en redes sociales y con muchas páginas web que permiten crear contenido que no es cierto, compartirlo y ser difundido entre nuestros contactos. Podemos utilizar herramientas que se incorporan como extensiones a nuestro navegador de Internet o consultar páginas web especializadas en indicar la veracidad de una noticia, pero cuya efectividad en muchas ocasiones es limitada. Y a pesar de la lucha de grandes compañías por acabar con las noticias falsas, en ocasiones hay medios de comunicación de otros países que se han hecho eco de información errónea. Ante esta situación, la solución es sin duda desarrollar el pensamiento crítico. Siempre ha sido necesario, pero con titulares que recogen que la mayoría de estudiantes no saben cuándo una noticia es falsa, como muestran los resultados de un estudio realizado por el Grupo de Historia de la Educación de Stanford, la necesidad se convierte en imperiosa. Existen universidades como la Politécnica de Valencia que ha incorporado la competencia transversal de pensamiento crítico, pero es necesario actuar ahora en todos los niveles educativos y a todas las edades para su desarrollo. Es el momento de ponernos manos a la obra para conseguir que el mayor número de personas posible adquiera una serie de habilidades que nos permitan diferenciar lo verdadero de lo falso y comprobar hasta la información que nos parezca más familiar, como se resume en la famosa frase que es difícil de olvidar una vez que se ha escuchado: si tu madre dice que te ama, verifícalo.